¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Continuamos con la sesión número 2 de nuestro curso virtual Reforma Tributaria 2018-2019. Si bien es cierto, hoy día vamos a terminar la sesión 1 que teníamos que ver el decreto legislativo 1381. ¿Recuerdas que habíamos hablado un poco hasta el decreto legislativo 1369 y nos faltaba complementar? Te comento, si bien es cierto, este curso virtual aparentemente vas a aprender todo. Sin embargo, hay que señalar de que los temas son bastante densos y hay algunos decretos bastante amplios, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a tratar de llevar a cabo los cambios más importantes, que es al impuesto a la renta, al código tributario y a la ley del IGB. Los últimos, que son las resoluciones de superintendencia, lo vamos a ver si es posible en media hora, de repente, de la última sesión, ¿correcto? Quizás ahora vamos a hacer la sesión número 1, 2 y 3 en diferentes momentos, claro está, pero estoy abarcando en estas sesiones los cambios a la ley del impuesto a la renta, ¿correcto? Entonces, hasta ahora los cambios que se han dado a la ley del impuesto a la renta son 4 decretos legislativos, ¿verdad? El decreto legislativo 1369 que conversamos la sesión anterior, y si hacemos un pequeño recordaris, el objetivo del decreto legislativo 1369 es, en realidad, acá está, ya lo hemos visto, eso, así que tiene por objetivo modificar el tratamiento aplicable a los servicios en el ámbito de precio de transferencia. Recuerda que en el ámbito de aplicación de precio de transferencia se agregó el término, dime tú qué término es, el término de, en este caso, países no cooperantes, correcto, era la palabra que se agrega. Entonces, el ámbito de aplicación de precios de transferencia que nos indica el artículo 32A son aquellas empresas que realizan operaciones convinculadas con países de baja o nula imposición y países no cooperantes, correcto. También otro de los cambios más trascendentales de este decreto legislativo 369 fue eliminar la obligación de abonar el monto equivalente a la retención en operaciones sujetas con no domiciliado. O sea, no es que eliminar, sino lo que estáis, básicamente es la condición que te daba el párrafo 2 del artículo 76 de la ley del impuesto a la renta. El párrafo segundo se eliminó, donde decía que para poder efectuar la retención se va a realizar una vez provisionado el gasto, ¿correcto? Entonces, ese párrafo se ha eliminado. Entonces, por lo tanto, ¿qué quiere decir, no? Que nosotros, igual como agentes retenedores, cuando utilizamos el servicio de un no domiciliado, somos agentes retenedores, por lo tanto estamos en la responsabilidad formal de efectuar la retención, tal como indica el artículo 53 o el artículo el artículo 54 o el artículo 56 de la ley del impuesto a la renta, ¿correcto? Quiere decir, acuérdate por favor, no te olvides que eso es bastante sencillo, eso lo acabamos de ver el domingo en un full day, cuando el servicios como presiones no domiciliadas, en este tratamiento tributario con no domiciliado. Recuerda, cuando el servicio prestado por un no domiciliado es una persona natural, tú vas a aplicar las retenciones que te indique el artículo 54 de la ley del impuesto a la renta. Cuando el servicio que te presta el no domiciliado es una persona jurídica, vas a aplicar el artículo 50, las tasas que te indique el artículo 56 de la ley del impuesto a la renta, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa responsabilidad de efectuar la retención no ha cambiado, porque existen, no han sido derogados en el artículo 54, en el artículo 56, y además nunca se van a derogar, porque recuerda, estos artículos sirven para efectuar la retención de una u otra forma, es el pago del impuesto a la renta del no domiciliado que está a cargo del usuario, en este caso el servicio. O sea, tenemos que hacerle tributar a ellos. ¿Por qué? Porque los no domiciliados se llevan un beneficio, correcto, se llevan un ingreso, y todo ingreso dentro del principio de neutralidad tiene que ser tributado. Entonces, por tanto, ellos, en este caso los no domiciliados, no se van a llevar el 100%, tienen que dejar un aporte al fisco peruano, correcto, por haberse beneficiado de nosotros, porque de repente yo utilicé ese servicio o tú utilizaste ese servicio, correcto. Entonces, ese beneficio, la manera como ellos tributan es dependiendo de nosotros, porque nosotros tenemos que efectuar la retención, ¿correcto? Entonces, eso no ha cambiado, ¿ya? Y ahora te dice también que modificó. Condicionar la deducción de los gastos por operaciones con sujetamiento. ¿Te acuerdas que habíamos hecho el símil con el artículo 37, inciso V de la ley del impuesto a la renta? Y que ahora, pues, estas son las excepciones del caso, que prácticamente las rentas de tercera categoría que se basan bajo el principio del devengado están siendo condicionadas por
el principio del percibido, bajo estos dos tipos únicamente de servicios, ¿correcto? En este caso, para poder hacer uso de la deducción del gasto al 100%, este servicio tiene que ser previamente, el servicio prestado por un domiciliado tiene que haber sido previamente cancelado en su totalidad. De lo contrario, pues se va a generar una diferencia temporal activa, ¿verdad? Que habíamos dicho también. ¿Por qué una diferencia temporal activa? Porque va a tener que adicionar en el periodo en que todavía no se paga, pero ya está provisionado. Vamos a reparar el gasto, pagar más impuesto a la renta y el siguiente año, posiblemente en el año en que se pague, vas a poder hacer uso de ese gasto, ¿correcto? Por eso decimos que es una diferencia temporal activa. Ahora sí, vamos a hablar del decreto legislativo 1381. ¿Cuál es el objeto de este decreto legislativo? Modificar el tratamiento aplicable a las operaciones de exportación o importación de bienes en el ámbito de precio de transferencia y los países o territorios de baja o nula imposición. Vemos que se está modificando, hablamos de exportaciones o importación de bienes, una vez más se modifica por segunda vez consecutiva, porque en diciembre de 2016 también se modificó el decreto legislativo, el artículo 32A de la ley del impuesto a la renta, pues nuevamente se vuelve a modificar el 32A de la ley del impuesto a la renta, ¿correcto? Establecer la obligación de realizar pagos a cuenta por las rentas de segunda categoría obtenidas por la enajenación de valores que no estén sujetas a retención. Claro, quiere decir que si tú vendes, en este caso valores, acciones, rentas de segunda categoría y esas no están sujetas a retención como debería ser, entonces vas a tener tú la obligación de hacer el pago, ¿correcto? Y algo muy importante que hace el decreto legislativo 1381, que nos deroga la deducción de los gastos por intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda. Tú ya sabes qué pasaba, ¿verdad? Y todo comenzó en diciembre del año 2016, cuando se publicó el decreto legislativo 1358. Con este decreto legislativo 1358 se indicó que iban a ser deducibles, iban a ser en este caso, sí, claro, deducibles, o íbamos a tener la deducción de 3 OITs adicionales siempre y cuando estén con documentación sustentatoria, ¿verdad? Y dentro de esos 5 tipos de gastos que podíamos sustentar estaban los gastos por créditos y los intereses por créditos hipotecarios. Pues te contaré que este año la administración tributaria se demoró casi hasta mayo o junio para devolver justamente la devolución de este saldo a favor que obtuvieron los contribuyentes por deducir los gastos por intereses de créditos hipotecarios. Por lo tanto dijeron, oye, ¿sabes qué? Se supone que si las entidades que han otorgado créditos hipotecarios son entidades debidamente formales, no estamos disminuyendo ningún tipo de evasión acá porque ellos ya son formales, por lo tanto decidieron derogar estos gastos por intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que ver respecto a los precios de transferencia? A ver, los precios de transferencia serán la aplicación a las transacciones realizadas por los contribuyentes y los que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios no cooperantes. Ahí está. Se ha insertado la palabra territorios no cooperantes o de bajo nula imposición. Desde, ok. ¿Qué te indica? El artículo 32A, inciso E, que es el que se modifica justamente ese decreto, y los métodos utilizados indica justamente el método más común, que es el precio comparable no controlado. En las operaciones de importación y exportación, acá se lo he cambiado, de bienes con cotización conocida en el mercado internacional, en las operaciones de exportación o importación de bienes con cotización conocida, incluyendo los instrumentos financieros derivados con precios que se fijan o con precios que se fijan tomando como referencia las cotizaciones de los indicados mercados. El valor de mercado se determina sobre la base de los valores de cotización. Eso es lo que está indicando. Que en el artículo 32A, en el inciso E, nos habla de los métodos para aplicar los precios de transferencia. En el numeral 1 te indica el precio comparable no controlado, correcto. Entonces, cuando te dice, oye, cuando tú vas a utilizar operaciones de importación o exportación de bienes que cotizan, conocidas en el mercado internacional, entonces vas a tener que utilizar, obviamente, el valor de mercado que se va a determinar sobre la base de valores cotizados, correcto. Ahora, si la referida comunicación no es presentada, se considera como fecha de valor de cotización,
la fecha o periodo de cotización pactada que el contribuyente comunique a la SUNAT. Eso es lo que ha cambiado. Que si bien es cierto, cuando hay una operación de importación o exportación de bienes, correcto, con cotización conocida en el mercado internacional, nosotros nos basábamos obviamente en el valor de mercado sobre base de los valores de cotización, pero ahora ese valor, ese precio, tú lo tienes que informar a la administración tributaria. Esta es la novedad. Se considera como fecha de valor de cotización, esa fecha, la fecha o periodo de cotización pactada que el contribuyente comunique a la SUNAT, siempre que sea acorde a lo convenido por partes independientes en condiciones iguales o similares. Establece que el contribuyente debe presentar dicha comunicación, o sea, vas a tener que comunicar a la administración tributaria. Oye, administración tributaria, mira, en fecha 25, ¿qué fecha estamos hoy día? En fecha 25 de octubre, correcto, yo he utilizado el valor de cotización para mis operaciones de importación tal, $3.25, correcto, ya está. Eso quiere que tú le informes, dice. Obviamente esta información no lo vamos a hacer en papel, porque ahora ya la mayoría de los papeles se están extinguiendo, es la idea, ¿no? Entiendo yo que vía resolución de superintendencia, que es la que se debe emitir en las sucesivas fechas, ya tiene que indicarme el formulario con que vamos a presentar vía clave sol a la administración tributaria el precio de cotización que estoy utilizando por operaciones de importación y exportación bajo el método del precio comparable no controlado, señalado en el numeral 1 del artículo 32, inciso B, de la ley del impuesto a la renta, ¿correcto? Ya. Si la referida comunicación no es presentada o se presenta en forma extemporánea o incompleta, o contiene información no acorde a lo pactado, se considerará como fecha de valor de cotización la del término de embarque de bienes exportados. ¿Qué quiere decir entonces? Que si tú comunicas a la administración tributaria, correcto, y ella considera, y tú también sabes que de repente te equivocaste en un término, o de repente no terminaste de llenar el formulario, correcto, entonces recuerda eso sí, que la administración tributaria va a considerar el valor de cotización del término de embarque de los bienes exportados. Ahora, en el caso del término de embarque de los bienes exportados. En el caso de los bienes importados se va a considerar como fecha el valor de cotización del término del desembarque. Primero el día, la fecha en que se embarca la exportación, esta es la fecha de cotización que se va a utilizar. En el tema de la importación va a ser el término del desembarque, como fecha el valor del término del desembarque en la importación, ¿correcto? En caso el contribuyente utilice un método distinto para el análisis de las operaciones, debe presentar ante la administración tributaria la documentación sustentatoria correspondiente. Es así. Si bien es cierto, el artículo 32A, inciso E, nos habla de los métodos, ¿correcto? Y dentro de los métodos hay 7 métodos en realidad. El último método se llama otros métodos y esta fue justamente modificada en diciembre de 2016 vía decreto legislativo 1312 que modificó los precios de transferencia también, donde le agrega otros métodos. Si de repente el contribuyente que importa o exporta bienes, correcto, y para saber la cotización decide él no aplicar el método del precio comparable no controlado, sino otros métodos, por lo tanto si aplica otro método tiene que informar a la administración tributaria con documentación sucesórea correspondiente las razones económicas, financieras y técnicas que justifiquen la utilización de otros métodos. ¿Qué razones tiene que informar a la administración tributaria? Las razones económicas, financieras y técnicas de por qué estoy utilizando otro método y no es el método del precio comparable no controlado, ¿correcto? Muy bien, acá está, miren, acá está lo que se modificó. 32A, el ámbito de aplicación. Las normas de precio de transferencia son de aplicación a las transacciones realizadas por el contribuyente del impuesto con sus partes vinculadas. Y hasta ahí va acá, todos lo sabemos. A las que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición, o las que se realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias provienen de dichas transacciones estén sujetos a un régimen fiscal preferencial. Eso es lo que indica, es lo que se modifica, ¿correcto? Sin embargo, solo procede a ajustar el valor convenido por las partes al valor que resulte de aplicar las normas de precio de transferencia en los supuestos previstos en literal C de ese artículo. El artículo 32A, literal C, me habla de los
ajustes, que la administración tributaria está en la facultad de ajustar si el precio no está acorde al valor de mercado, ¿correcto? Entonces, el ámbito de aplicación son aquellas operaciones, se aplica las normas de precio de referencia, la aplicación de transacciones realizadas por los contribuyentes del impuesto con sus partes vinculadas o con países de baja o nula imposición o con territorios o países no cooperantes. Muy bien. Así es. Se agrega el término de no cooperantes. Ahí está. Muy bien. Entonces, básicamente, el decreto legislativo 1381 lo que hace es modificar todos los artículos de la ley del impuesto a la renta donde te hablan de los territorios de baja o nula imposición y le agrega el término de territorios, en ese caso, no cooperantes o de baja o nula imposición. Es lo que cambia básicamente el decreto legislativo 1381 de mayor relevancia y también te cambia pues la deducción de intereses por créditos hipotecarios. Es lo más relevante del 1381, ¿correcto? Y acá dice, ¿y qué es lo que te modifican? El segundo párrafo del artículo 14A, numeral 4, del segundo párrafo y último párrafo del artículo 32, que te habla de valor de mercado, inciso A, y el numeral 1 del inciso E del artículo 32A, que te habla justamente de lo que hemos visto, ya, de los precios comparables no controlados, correcto. Inciso M y Q del artículo 44, ¿te acuerdas que el M y Q te hablan de el M porque no son deducibles los gastos que se realizan con países de baja o nula imposición y también con países no cooperantes, que es lo que ha agregado, correcto? Tercer párrafo del artículo 51, inciso C del artículo 54, el inciso C del artículo 54 te habla de las retenciones, ahorita vamos a ver de qué trata. Inciso A, numeral 2 del artículo 112, que nos habla también de las entidades controladas no domiciliadas. ¿Correcto? A ver, perdón. Y el último párrafo, el artículo 114, que viene las rentas pasivas. Vamos a entrar un poquito a fondo ya. Entonces, la novedad que nos brinda este decreto legislativo 1381 es el tema de los países o la inserción del párrafo países no cooperantes. Entonces, la Unión Europea siempre publica una lista de países y territorios no cooperantes a efectos fiscales. La última actualización fue este octubre del 2018, el 5 de octubre. Ay, perdón chicos, perdón, futuros colegas. Entonces, futuros colegas, quien me está escuchando. Entonces, el 5 de octubre se publicó esta lista negra, más conocida como lista negra, ¿ya?, de la Unión Europea, por territorios, señalando los territorios no cooperantes a efectos fiscales, como por ejemplo Samoa Americana, Guam, son de África, ¿no?, Namibia, Samoa, Trinidad y Tobago y las Vírgenes de los Estados Unidos. Todavía están dentro de la lista negra, ¿correcto? ¿Qué se entiende por territorios no cooperantes? ¿Qué es lo que se ha insertado, la novedad que ha insertado este decreto legislativo 1381? Indica, la Unión Europea está trabajando en favor de la buena gobernanza fiscal, ¿correcto? Básicamente bajo el grupo de la OCDE, ¿está bien? Es la Unión Europea. La Unión Europea está trabajando en favor de la buena gobernanza fiscal a escala mundial y lo está haciendo con el objeto de potenciar al máximo sus esfuerzos en la lucha contra el fraude, la evasión y la ilusión fiscal. Trata de alcanzar en la Unión Europea este objetivo fomentando un cambio positivo a través de la cooperación. ¿De cooperación para qué? Para poder luchar contra el fraude, evasión y ilusión fiscal, ¿correcto? En lugar de denunciar y desacreditar a determinados países y territorios, están buscando que estos cooperen. Entonces, todo comenzó el 5 de diciembre del año pasado. El Consejo adoptó unas conclusiones sobre la lista de la Unión Europea de países y territorios no cooperantes a efectos fiscales, lo que se había comprometido en sus conclusiones del año 2015, del 25 de mayo del 2016. Por tanto, esto de la lista de territorios no cooperantes o la lista negra ya es un compromiso que se había dado desde el año 2016 por la OCDE, ¿correcto? Entonces, la lista, esta famosa lista negra, recoge los países o territorios no pertenecientes a la Unión Europea que no se han comprometido suficientemente en las respuestas a las inquietudes de la Unión Europea. La Unión Europea se esfuerza, se indica, por fomentar la transparencia y una competencia fiscal más legal en todo el mundo. Esto incluye respetar las normas internacionales sobre intercambio de información,
lucha contra las prácticas fiscales perjudiciales y desmantelar las estructuras tributarias artificiales. Cuando yo hablo de una estructura tributaria artificial, estoy en el marco de la elusión tributaria, ¿correcto? Porque son estructuras tributarias. Ya acá hay complejidad, acá hay una conjugación de distintos tipos de normas, ¿correcto? Con el objetivo de menguar la base imponible tributable. Entonces dice, por lo tanto, mayor riesgo de ser auditado para los contribuyentes que utilicen estructuras o dispositivos en los que intervengan los países y territorios no cooperantes. ¿Qué quiere decir? Que en los territorios no cooperantes, pues la administración, este grupo de la OCDE va a solicitar iniciativas de que se les fiscalice, con el objetivo de que todos tengan la información en línea, en ese caso de la Unión Europea, como también en el tema de Latinoamérica, ¿correcto? El Consejo ha observado que debe actualizarse la lista de la Unión Europea al menos una vez al año y que debe hacerse seguimiento constante de la situación. Al menos vemos que eso se está cumpliendo debido a que esta lista se dio en el 5 de octubre de este año 2018, ¿correcto? Y está conformada únicamente por 6. Samoa Americana, Guam, Namibia, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, vamos directamente a los cambios, ¿está bien? Por ejemplo, yo he hecho el original y la modificatoria. Y te habla de los instrumentos financieros derivados, ¿verdad? Modifíquese el numeral 2 del inciso C del artículo 5A de la Ley del Impuesto a la Renta. Entonces, el artículo 5A te habla de las transacciones con instrumentos financieros derivados se sujetarán a las siguientes disposiciones y las demás que señala la presente ley. Y te dice, ¿no?, que se modifica el inciso C, ¿correcto? ¿Y el inciso C de qué me habla? El inciso C me habla, perdón, ¿dónde está? Modifíquese el numeral 2 del inciso C del artículo 5A. Sí. Uy. El A me habla de los instrumentos financieros derivados, el B me habla de los instrumentos financieros derivados celebrados con fines de cobertura, correcto. Entonces nos vamos a preguntar, el inciso C nos habla de en este caso, las divisiones que pueden existir entre los activos de bien y bienes destinados a generar renta y ingresos grabados con el impuesto y que sean propios del giro del negocio. En este caso, tienen que recaer, ¿correcto?, este tipo de contratos. Ahora, vamos a hablar un poquito en este caso, nos muestra, este es el original, ¿correcto? Estamos hablando de modificación del inciso C del artículo 5A de la ley. Todavía no tenemos porque este es el original para que tú veas qué es lo que está plasmado en el artículo 5 inciso A. Y B nos habla de todo lo que son los instrumentos financieros derivados con fines de cobertura. Y yo te quiero poner solamente un ejemplito, ¿ya?, para saber qué es en este caso un activo en cobertura, un instrumento financiero derivado, ¿correcto? Entonces he decidido ponerte un pequeño concepto que nos dice Ángel Esteban Paul. Son formas de instrumentos financieros derivados, ¿ya? Definición de los instrumentos financieros derivados. Son formas contractuales que establecen condiciones a cumplir en el futuro. Así es. De ahí el espacio temporal establecido entre el momento de la contratación y de la liquidación. Implica una inversión mínima o nula respecto de otras alternativas. El valor del contrato es el de los derechos y obligaciones que derivan, como si también los resultados dependen del valor de otras variables subyacentes, activos reales, financieros o índices. Por tanto, son contratos que establecen con condiciones a cumplir en el futuro, ¿correcto? Y más o menos lo más común es en este caso de los instrumentos, I es instrumento, F instrumento financiero derivado. ¿Cuáles son las principales características? Contratos donde las partes acuerdan condiciones a cumplirse en el futuro, ¿correcto? Un espacio temporal de concertación y liquidación, no siempre se va a dar. Hay espacios, hay límites, ¿correcto? Inversión mínima o nula, valor del contrato, ¿ya? Variables subyacentes. Estas variables subyacentes se encuentran mucho en
los instrumentos financieros derivados. Entonces, ¿qué es las variables subyacentes? Son activos reales, activos que tienen pues apariencia física, financieros o índices representativos de un conjunto de variables, ¿correcto? La heterogeneidad son de productos estandarizados y no estandarizados. Eso es lo importante de los instrumentos financieros derivados. Ahora, tiene dos finalidades o utilidades, la finalidad de cobertura y la finalidad de especulación. Cuando yo hablo de la finalidad de cobertura es la protección frente a oscilaciones no deseadas en la evolución de los precios de los activos subyacentes, ¿correcto? Finalidad de la especulación, beneficios sobre la base de pronósticos o especulaciones racionales para anticipar la evolución de las condiciones del mercado. ¿Y cuáles son los instrumentos financieros derivados más comunes tenemos acá? Los instrumentos financieros básicos derivados son los forward, los futuros, las opciones y los swap, ¿correcto? ¿Qué es un forward? Todos son contratos, ¿ya? Son contratos en el que una parte se compromete a entregar, yo me comprometo a entregar en una fecha futura un bien, ¿ya? Y la otra se compromete a pagar una cantidad de dinero por ese bien. Estamos hablando de transacciones que se van a dar en fecha futura, pero yo me estoy anticipando, ¿correcto? Este contrato se va a celebrar en forma privada fuera de los ámbitos organizados como las bolsas o mercados. O sea, es simplemente entre cliente y proveedor, ¿correcto? Acá está. ¿Cuáles son las características del forward? Términos del contrato estipulados por las partes, correcto. Relación directa entre las partes no realizan depósitos previos. El contrato se cumple con la entrega del bien y no existe regulación específica. Ahora, ¿cuáles son esos inconvenientes para el forward? Que es un precio a futuro. Debe conseguir cantidad y precio a comprar y a vender. Dificultad para encontrar un comprador y viceversa. Dificultad para coincidir en la fecha de entrega. ¿Cuáles son? Bien, hasta acá son los forward. ¿Qué son los futuros? También es un instrumento financiero derivado. Similar a la lógica de los forward, pero con las siguientes particularidades. Se negocian en mercados organizados, contratos estandarizados, procedimientos bursátiles de compensación y liquidación, pueden ser comprados o vendidos en cualquier momento, existencia del margen inicial, cantidad a pagar inicialmente y liquidación diaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá es como que la operación ya está dentro de los estándares de una compañía, ¿está bien? En cambio acá es como que es también una operación, pero esta operación se está haciendo en base al valor que puede tener un precio exterior, el valor de las importaciones o el valor en este caso las exportaciones, ¿correcto? Los futuros, ¿cuáles son sus participantes? ¿No? Un cobertor, un especulador, una casa comisionista, un ejecutivo de cuentas, la cámara compensadora. Son los futuros, o sea, en este caso son sus participantes, sus participantes en realidad, son muy diferentes a los forward porque sus participantes solamente son el precio de entrega, la fecha de entrega y el activo subyacente. Pero ¿sobre quién va a recaer? Va a recaer en este caso sobre la persona que está queriendo utilizar ese forward, en este caso el necesitado, ¿correcto? Muy bien, sigamos por favor. Estamos en futuros, ¿verdad? Acá está. Vamos a ver la diferencia entre los forward y los futuros, ¿está bien? El riesgo de crédito, las dos partes quedan expuestas. En cambio, los futuros lo asume el mercado. Eso me iba a ir. Si te das cuenta, la responsabilidad de los futuros no recae en las dos partes, no recae en la posición, la situación del mercado, ¿correcto? Términos. Ajustada a las necesidades de las partes. Ese es el forward. En cambio, en los futuros los términos están estandarizados porque están en el mercado, ¿está bien? El lugar de operación para los forward es cualquiera. No necesariamente necesitamos de un agente especulador. En cambio, los futuros, el lugar de operación va a ser en la bolsa o los mercados, ¿está bien? La fijación del precio en los forwards es negociado por las partes. En cambio, en los futuros es cotización abierta. El depósito en los forwards no existe. En cambio, en los futuros es un margen inicial y de mantenimiento. Eso es como una inversión. En cambio, el forward es como, ¿sabes qué? Yo te concerto contigo de que el precio tiene que ser a esa fecha. Nada más, ¿correcto? El cumplimiento es con o sin entrega el forward y en el futuro es generalmente sin entrega, ¿correcto? La regulación en los forward es inexistente o mínima, en cambio en los futuros su regulación es gubernamental o autorregulada.
Entonces vamos un ratito a saber qué son las opciones, ¿correcto? Contrato que otorga a su tenedor el derecho a comprar o vender un activo subyacente o incluso otro contrato a un precio establecido previamente y dentro de un periodo de tiempo específico. A diferencia de los forward, sí, porque el concepto se parece mucho a forward, ¿verdad? A diferencia de los forward y los futuros, las opciones brindan al titular el derecho a ejecutar o no un contrato conforme a su conveniencia. Otra diferencia es que la opción acarrea un costo para su titular o tenedor desde el momento en que tiene que abonar una prima para poder adquirir el mencionado derecho. Entonces estamos diciendo que las opciones te exigen que tú abones una prima, ¿correcto? Es para comprar o vender un activo subyacente, incluso otro contrato a precio establecido previamente y dentro de un periodo de tiempo específico. Pero generalmente acá tenemos que el costo tiene que abonar una prima para poder adquirir el mencionado el derecho, una parte por adelantado. ¿Correcto? A diferencia, recuerda, el forward y el futuro, en cambio, las opciones brindan al titular derecho a ejecutar o no un contrato conforme a su conveniencia. ¿Qué quiere decir acá? Que los forwards y futuros prácticamente entre ambos pueden decir el precio que van a pagar. ¿Correcto? Las opciones no. Ejemplos de opciones, te das cuenta, no, porque tienen que ver básicamente con valores ya propiamente financieros, ¿no? Como el emisor o vendedor, que comprador, precio, prima, el activo subyacente. Bien, los swap. ¿Qué es el swap? Contratos de permuta, todos son contratos, si te das cuenta, todos los instrumentos financieros derivados son contratos. ¿Qué es un contrato de permuta? Financiero, intercambio, un intercambio de flujos de fondos con el fin de asegurar a las partes la cobertura de riesgos ante posibles aumentos o disminuciones en las operaciones financieras. Tasa de interés, precio de los commodities, ese tipo de cambios. O sea, los swap te informan de los riesgos que puedes tener si tú quieres invertir en tales carteras, ¿correcto? Las partes acuerdan realizar pagos periódicos una a la otra, los swaps. Estos pagos son neteados de forma que solo una parte recibe el flujo neto. Los activos pueden ser intercambiables o no. Esa es la ventaja de los swaps. ¿En qué se fundamentan? La ventaja comparativa que disfrutan algunos participantes en ciertos mercados que les permite acceder a determinadas divisas o obtener tasas de interés en condiciones más ventajosas. Entonces, por tanto, podemos decir que tanto los swap, los forward y las opciones y los futuros son contratos de acuerdo en lo cual se espera ganar un beneficio económico a raíz del precio que puede dar el activo subyacente del mismo. Y el activo subyacente, por ejemplo, se puede entender que puede ser los precios de los commodities, correcto, porque está sujeto a esta ganancia o pérdida, ya sea forward, swap, option o ¿qué más? ¿Cuál falta? Forward, option o el otro. Opciones, correcto, va a depender mucho. ¿De qué va a depender mucho? Va a depender mucho del capital, en este caso, no el activo subyacente. Eso es. ¿Por qué? Porque esos cuatro contratos dependen del precio que tienen los metales, y en este caso los commodities, más conocidos como commodities, correcto. Ese es el activo subyacente. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo se ha modificado. A ver. Todavía tenemos que también se modificó el numeral 2 del inciso C del artículo 5A y el numeral 2 del inciso C de que me habla. Instrumentos financieros derivados no considerados con fines de cobertura. ¿Y qué se modificó el numeral 2? ¿Y qué me indica? Ha sido celebrado con sujetos residentes o establecimientos permanentes situados o establecidos en países o territorios de baja o nula imposición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se considera que un instrumento financiero no cumple como requisito para ser considerado con fines de cobertura. O sea, no va a ser considerado con fines de cobertura un instrumento financiero derivado si es que así ha celebrado con sujetos residentes o establecimientos permanentes y todos o establecidos en países de baja o nula imposición, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que no vas a poder, en este caso, utilizar no vas a utilizar no se va a cumplir con el objetivo para fines de cobertura si es que en este caso ha celebrado con sujetos residentes o establecimientos permanentes establecidos en países o territorios de baja o nula imposición y también países no cooperantes, es lo que he modificado, por ejemplo acá. Ahora vamos a la modificatoria. Se ha modificado el artículo 5A, inciso C.
instrumentos financieros derivados no considerados con fines de cobertura. Ha sido celebrado con sujetos que son residentes o establecimientos permanentes que están situados o establecidos en países o territorios no cooperantes, ahí está la palabra, o de bajo o nula imposición, o con sujetos o establecimientos permanentes cuyas rentas, ingresos o ganancias provienen de dichos contratos se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferencial. Entonces, como te dije, lo más importante de este decreto legislativo es que se está agregando el concepto de territorios no cooperantes y ya sabemos que es un territorio no cooperante. Recuerda que cuando te habla de la incorporación de un tercer y cuarto párrafo del inciso del artículo 32A para poder llegar y el artículo 84B de la ley, para poder llegar al 32A, todo comenzó en el artículo 32 numeral 4, y en el artículo 32 numeral 4 te indica que cuando tú vas a realizar transacciones con vinculadas o con países con países de bajo nula imposición o países no cooperantes, correcto, tú vas a regirte bajo lo establecido en el artículo 32A, y cuando tú ves el artículo 32A me indica que es en la determinación del valor de mercado de las transacciones a que se refiere el numeral 4 del artículo 32 que estamos viendo acá, correcto. Deberá tenerse en cuenta los siguientes: el ámbito de aplicación. Entonces, este es el original, que se ha modificado en el ámbito de aplicación, que se ha agregado a los países no cooperantes, ¿correcto? También es importante señalar que en el artículo 24 del reglamento te habla cuáles son las directrices para poder determinar que una empresa es vinculada. Y generalmente es vinculada cuando esta empresa supera el 30% del patrimonio de la otra empresa subvinculada, ¿correcto? Artículo 24 del reglamento lo vemos. Muy bien. Uy, ¿qué pasó? Ya. Acá. ¿Qué te indica acá? Ahí te sale métodos utilizados. Tú sabes que el inciso del artículo 32A me habla de los métodos utilizados y el precio comparable no controlado, que es el que se ha modificado. Entonces, antes de hablar de precio comparable no controlado, también te señalé que tenemos, de acuerdo al artículo 32A, inciso E, tenemos 6 métodos para aplicar los precios de transferencia, y el último es el 7, correcto, que son otros métodos, que fue introducido o publicado modificado vía decreto legislativo 1312, que fue vigente a partir del 1 de enero de 2017, correcto, es lo que te comentaba. Entonces tenemos el método del precio comparable no controlado, el método del precio reventa, los métodos para determinar el valor de mercado, el precio entre vinculadas, operaciones realizadas con territorios no cooperantes o de baja o nula imposición, correcto. Tenemos el método del precio comparable no controlado, el método del precio de reventa, el método del costo incrementado, el método de la participación de utilidades, el método residual de participación de utilidades y el método del margen neto transaccional. Finalmente, el último método son otros métodos. Si tú te das cuenta, el numeral 1 y el numeral 2 me hablan del precio, correcto, de un producto o de un servicio. El numeral 3 y el numeral 4, el método, me hablan de, en este caso, el costo o las utilidades dadas en el estado de resultado de las vinculadas, o en este caso la matriz vinculada, ¿correcto? Y el método 5 me habla del margen, también el margen neto transaccional o el margen residual de la repartición de utilidades, ¿correcto? Muy bien, ahora podemos hablar que gracias al decreto legislativo 1381 se incorporó el famoso sexto método, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se agregó el sexto método, se modificó el sexto método, que es el método del margen neto transaccional, correcto, que debería ser acá. Tenemos los precios de transferencia, exportación e importación, ¿te acuerdas? Los precios entre los commodities, los precios se tienen que vincular, tienen que darse de acuerdo al valor de cotización, ¿te acuerdas? Ahí está. Y el sexto método está incorporado con el decreto legislativo 1381. ¿Y de qué trata el sexto método? Es lo que ya hemos señalado, ¿no? El método de precio comparable no controlado, más conocido, como sexto método. ¿Qué es el cambio? Voy a modificar el artículo 32A, numeral 1 del inciso E de la ley del impuesto a la renta, correcto, y también incorpora el tercer y cuarto párrafo del artículo 32A de la ley del impuesto a la renta. Entonces, el 32A, numeral 1, me habla en este caso, ¿te acuerdas que hablamos de los métodos, verdad? Inciso E, sobre todo del método de precio comparable no controlado, es el que te modifica. ¿Por qué modifica el precio comparable no controlado? ¿Te acuerdas qué es lo que modificaba del precio comparable no controlado? Las cotizaciones, ¿verdad? Las cotizaciones que tienen que darse, tienen que sustentarse a la administración tributaria.
También se modifica el tercer y cuarto párrafo del artículo 32A, y acá está, por ejemplo, 32A, el anterior y el vigente, ¿ya? Este es el cuadro comparativo legislativo. Y el inciso E numeral 1 del artículo 32A te indica el método de precio comparable no controlado, y es lo que ya habíamos estudiado, pero lo vamos a recalcar, ¿ya? Para tales efectos se considera como fecha de valor de cotización la fecha y periodo de cotización pactado que el contribuyente comunique la SUNAT, siempre que sea acorde a lo convenido por partes independientes en condiciones iguales o similares. El contribuyente debe presentar dicha comunicación conforme a lo establecido en el tercer y cuarto párrafo del inciso E del presente artículo. Vamos a ver ahora cuál es el tercer y cuarto párrafo del inciso E del presente artículo. Tercer y cuarto párrafo, ahí está, que es lo que se agrega. ¿Correcto? Perdón. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Para poder yo sustentar la comunicación a la administración tributaria de la precio de cotización que estoy utilizando, entonces debo hacerlo de acuerdo a lo que indica lo que se ha agregado el artículo, los párrafos que se ha agregado el artículo 32A, que es el tercer y cuarto párrafo, ¿correcto? Si la referida comunicación no es presentada o se presenta en forma extemporánea, incompleta, queda pasar o contiene información no acorde con lo pactado, se considera como fecha de valor de cotización la del término del embarque de bienes exportados, o en bienes importados se considera como fecha de valor la cotización del término del desembarque, ¿correcto? Y te acuerdas que también habíamos hablado que si el contribuyente decide, tenemos 7 métodos, ¿verdad? Pero si el contribuyente decide no utilizar el elemento del margen neto transacción, el método del precio comparable no controlado, él decide cambiarlo, pero al decidir cambiarlo, debe presentar a la administración tributaria la documentación sustentatoria que sustente por qué está cambiándose de método, ¿correcto? Así como las razones económicas, financieras, técnicas que justifiquen su nueva utilización. Ok. Y se había agregado también el tercer y cuarto párrafo del artículo 32A. ¿Y qué te dice el tercer y cuarto párrafo? Nos indica. El sexto método es también más conocido como el método del precio comparable no controlado, ¿correcto? Por ejemplo, inciso E. En las operaciones de exportación o importación de bienes con cotización conocida en el mercado internacional, mercado local o mercado de destino, incluyendo los instrumentos financieros derivados o con precios que se fijen, dice, en las operaciones de exportación e importación de bienes con cotización conocida en el mercado internacional, mercado local, mercado de destino, incluyendo los instrumentos financieros derivados o con precios que se fijen tomando como referencia las cotizaciones de los indicadores de mercados. El contribuyente debe presentar una comunicación, ¿te acuerdas que habíamos señalado que el contribuyente debe presentar esa comunicación cuando utilice qué precio de cotización está utilizando? Una comunicación con carácter de declaración jurada con una anterioridad no menor de 15 días hábiles de la fecha del inicio del embarque o desembarque. Correcto. Ahora, si bien es cierto, puede ser que la administración tributaria, vía resolución de superintendencia, pueda emitirnos las facilidades, ¿no?, de poder informar el precio de cotización. De lo contrario, entonces tenemos que informarle vía declaración jurada, físico, ¿correcto? Dicha comunicación debe contener el contrato y detalles de las transacciones, tales como fecha y periodo de cotización, modalidad de contrato, identificación de la contraparte, tipo de producto, unidad de medida y cantidad, monto de la transacción, mercado de cotización, Incoterms pactado, costos o refinanciación y tratamiento, el tratamiento de refinanciación y otros descuentos y premios de corresponder, entre otra información conforme a lo que establezca el reglamento. Quiere decir entonces, ¿con qué idea nos vamos a quedar? Que cuando decidimos modificar el sexto método bajo las importaciones o exportaciones vía precio de cotización, eso tienen que ser debidamente sustentados, ¿correcto? Y si yo quiero cambiarme de método, en este caso quiero utilizar, la comunicación es 15 días antes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que te cambia? Dos cosas. El valor de mercado será el valor de cotización de la fecha o periodo de cotización que haya sido pactado por el contribuyente, siempre que fecha de cotización, ¿ya? Siempre que ello sea comunicado a la SUNAT al menos 15 días hábiles antes de la fecha de inicio del embarque o desembarque, ¿correcto? Acá está. Y también el decreto legislativo 1381 me incorpora el artículo incorporación del artículo 84B de la ley del impuesto a la renta. ¿Y de qué te habla el artículo 84B? Pero recuerda que el 84A te habla de la enajenación
de inmuebles o derechos sobre los mismos, el enajenante abonará con carácter de pago definitivo el monto que resulte de aplicar la tasa de 6,25% sobre el importe que resulte de deducir el 20% de la renta bruta. Esto le dice el artículo 84A para para la enajenación de inmuebles, pero nosotros estamos en el artículo 84B, que es lo que ha sido agregado y que te señala: la persona natural, situación indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país, que percibe renta de segunda categoría por la enajenación de bienes a que se refiere el inciso A del artículo 2 de esta ley, que no están sujetas a retención de acuerdo con las normas que regulan el impuesto a la renta, debe abonar con carácter de pago a cuenta por dichas rentas dentro de los plazos establecidos en el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual el monto que se termine aplicando lo siguiente. Cual quiere decir que, por lo tanto, las personas naturales, ya sociedades individuales, sociedad conyugal, tienen que tributar como tal, de hecho, pero ¿qué? Tienen que tributar por totalidad de su renta de segunda categoría. ¿Ya? La enajenación de bienes a que se refiere el inciso A del artículo 2 de esta ley. ¿Y qué me dice el inciso A del artículo 2 de esta ley? La enajenación, redención, rescate, según sea el caso, de acciones y participaciones representativas de capital, acciones de inversión, certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarias, certificados de valores, por todo lo que tenga que ver con valores mobiliarios, ¿correcto? ¿Qué quiere decir entonces? La persona natural, asociación y asociación que le costó por tributar como tal domiciliada en el país, que percibe renta de segunda categoría por la generación de bienes a que se refiere, o sea, de valores mobiliarios que no están sujetas a, o sea, si estas personas no están sujetas a retención, tienen que abonar con carácter de pago a cuenta dichas rentas, ¿correcto? El ingreso percibido en el mes por cada enajenación se deduce del costo computable correspondiente, que para establecer el costo computable a que se refiere el inciso no se debe considerar el incremento del costo computable a que alude el numeral 21.4 del artículo 21 de esta ley. No se puede computar el incremento del costo computable del modo determinado o de la suma de los montos determinados conforme al inciso anterior. Se deducen las pérdidas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 36 de la ley. Vamos a deducir pérdidas también, ¿correcto? Para la generación para poder utilizar en este caso el ingreso percibido, tenemos que decir el costo computable para que sea un ingreso gravable, ¿correcto? Acá está, la renta de segundo día la hemos leído. Acá está. Ya, que quiere decir que ahora las personas naturales que perciban renta de segunda categoría por la enajenación de valores mobiliarios, enajenación de bienes, correcto, ingresos por valores mobiliarios, debe abonar con carácter de pago a cuenta dicha renta dentro del plazo establecido. O sea, la administración tributaria, si no está sujeta a retención de acuerdo a la norma que se regula el impuesto a la renta, si son el artículo de esta ley, y por tanto, si no está sujeta a retención, tal como me dice en este caso, si no está de acuerdo a las normas que regulan el impuesto a la renta, o sea, el artículo 54 o 56 de la ley del impuesto a la renta, se va a abonar se debe abonar con carácter de pago a cuenta por dicha renta dentro de los plazos establecidos por el Código Tributario para las siguientes obligaciones de periodicidad mensual, el monto que se termine aplicando lo siguiente. ¿Cuáles? Dos modelos, ¿ya? En el caso de bienes inmuebles, tenemos que utilizar, claro. El inmueble ha sido adquirido por una persona natural, asociación individual, sociedad conyugal que optó por tributar como tal, se tendrá en cuenta los siguientes. Estamos en el original. ¿Qué te dice el numeral 2 actualizado? El artículo 21.4. ¿Qué te indica? Valores mobiliarios cuya enajenación genera pérdidas no deducibles. Ah, ya, eso es el artículo 21.4. En este caso, para hacer el costo computable a que se refiere este inciso, no se debe considerar el incremento del costo computable a que alude el 21.4 del artículo 21. O sea, no se puede determinar el incremento del costo computable. Te indica acá. Los valores mobiliarios cuya enajenación genera pérdidas no domiciliadas. El costo computable de los valores mobiliarios cuya adquisición hubiese dado lugar a la no deducibilidad de las pérdidas de capital, a que se refiere el numeral 1 del artículo 36 y el numeral 1 inciso C, inciso R del artículo 44. El numeral 1 del artículo 36 me indica que para establecer la renta neta de primera y segunda categoría se va a tener que deducir el 20% de la totalidad de gastos, ¿correcto? Eso es lo que me indica. Ahora, ¿qué me indica en este caso? Bueno, tú sabes que el artículo 2 te habla de cuáles son las rentas de segunda categoría, enajenación, redención o rescate. Acá, ¿qué te dice? Por ejemplo, ya habíamos hablado, ¿no?,
del artículo 84b, que es la que se incorpora, nos indica que ahora que si los ingresos por valores de segunda categoría o valores mobiliarios no han sido sujetos a retención, no se han pagado, no han sido sujetos a retención, por lo tanto corresponde al contribuyente hacerlo como pago a cuenta. Abonar con carácter de pago a cuenta. O sea, los que no estaban sujetos, los valores, los ingresos por valores mobiliarios que no estaban sujetos a retención, entonces van a tener que ser abonadas por el responsable, en este caso, el agente retenedor, porque va a corresponder en realidad como un pago a cuenta. ¿Está bien? Ya. Este es el original, que te habla que también se ha incorporado el inciso del artículo 88. ¿Qué dice el inciso del artículo 88? Señalemos que el inciso del artículo 88 ha sido modificado con el decreto legislativo 1424, ¿correcto? ¿Qué te indica? Ay, perdón. Acá está. Acá está. Por ejemplo, el artículo 73 nos indica que no se considera pérdidas netas de segunda categoría en materia de distribución conforme al artículo 29A de esta ley, ni aquellas pérdidas registradas. No sé, claro, no vamos a poder deducir pérdidas netas, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es lo más importante que puedo sacar de la importancia acá? No, antes utilizábamos la tasa media, por ejemplo. Así es, utilizamos la tasa media. Luego, pues, que estamos haciendo de manera gradual, esto ha sido modificado con el decreto legislativo 1424, ¿correcto? Con el decreto legislativo 1424 ya no vamos a utilizar esta formulita, ¿está bien? Si bien la normativa interna reconoce el pago efectuado en el extranjero en aras de no perder recaudación, ha establecido limitaciones de orden cuantitativo y temporal, con lo cual tenemos que el derecho reconocido para quitar el impuesto a la renta pagado en el exterior es un derecho bastante restringido. Acá está, por ejemplo, acá, aquí en este casito. Acá. Esta es la fórmula de tasa media que se aplicaba. El impuesto calculado, la renta neta del trabajo, más la renta de fuente extranjera, más ITS, más la pérdida de ejercicios anteriores por 100. Esa era la tasa media, que no debía superar, ¿correcto? Pero la tasa media ya superó. Perdón, ya se modificó con el decreto legislativo 1424. ¿Está bien? Muy bien, entonces dentro de acá tú vas a ver, ¿no?, que lo que se ha modificado básicamente acá del artículo, en este caso, es que vamos a poder deducir, en este caso, asegurar el pago de la retención por ingresos por renta de segunda categoría. Si es que el agente de retención no lo hizo, pues el contribuyente va a tener que pagarlo, ¿correcto? Es lo que te indica también. Básicamente estoy poniendo los artículos para que no te pierdas al momento de poco a poco, ¿no?, poder estudiarlo con físico tus normativas tributarias, ¿está bien? Entonces, siguiendo entonces con lo que quería ver de los puntos más resaltantes, el párrafo, que es importante, ¿no? Ya veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, acá está donde quería ir yo. Acá está. Ay, perdón. Recuerda entonces. Se modificó el tema de los precios de transferencia, correcto. Todo lo que tenga que ver con países no cooperantes, ya sabes que es de la lista negra de la Unión Europea, correcto. Y el tema de se va a tener que realizar pagos a cuenta por la renta de segunda categoría obtenidas por la generación de valores que no están sujetos a retención, lo que hemos visto, que se ha modificado el artículo 72, el artículo 71, que es el agente de retención, el artículo 88, inciso E, que también te habla de la tasa media, que va a ser modificada con el decreto legislativo 1424, que ahorita vamos a ver también, y finalmente con el decreto legislativo 1381, lo que se permite es la deducción, la eliminación, la derogación de la deducción de gastos por intereses, ¿correcto? Porque todo hipotecario. Muy bien, colega, futuro colega, hemos acabado con la primera sesión del curso virtual Reforma Tributaria 2018-2019.
Ahora vamos a ir al decreto legislativo 1424, está bien, y terminamos con el 1425. Entonces acá hemos hablado de los precios de transferencia y los cambios más trascendentales, ¿correcto? Acá yo te he puesto la normativa para que más o menos no te pierdas de qué trata cada una de ellas, ¿está bien? Bien. Y recuerda que se agregó el artículo 84B de la ley del impuesto a la renta, que se agregó. Entonces vamos a cerrar. ¿Y qué te indica el 84B que se agregó? Acá está. Eso es lo que se ingresa. ¿Qué quiere decir? La forma de determinación del costo computable. Es el costo computable por los valores mobiliarios. ¿Está bien? El monto del pago a cuenta es el resultado de aplicar la tasa de 5% sobre. Quiere decir que si no efectuó la retención, por lo tanto, si la empresa no efectuó la retención, ya no se fue efectuada la retención, por lo tanto se debe pagar, el contribuyente debe pagarlo como pago a cuenta la tasa de 5%, ¿correcto? Muy bien. Acá están los cambios. La incorporación del artículo 84B. Que no están sujetas a retención de acuerdo con las normas del impuesto a la renta, deben abonar con carta de pago a cuenta por dicha renta dentro del plazo establecido por el Código Tributario. Se debe, si no te retuvieron, por lo tanto debes abonar, ¿correcto? Si no retuvieron al no domiciliado, ¿correcto? Vas a tener que abonarlo. O si no retuvieron, no fuiste agente de retenedor, perdón, porque recibiste ingresos mobiliarios por renta de segunda categoría tú, ¿correcto? Por lo tanto vas a tener que hacer pagos a cuenta, ¿correcto? Muy bien, esa es la novedad. Ahora sí, vamos a ver el decreto legislativo 1424, ¿correcto? A ver, esa es la segunda sesión. Ya, vamos a un ratito darme 2 minutos para descansar y retomamos.